Mamá dice que va a tener un bebé, ayuda. El teléfono sonó de repente en medio de la noche y cuando contesté para saber qué estaba pasando, me sorprendió escuchar a mi nieto de 5 años gritar de agonía, «Papá no está», el nieto respondió con tristeza. Sí, ¿qué diablos está pasando cuando le pedí que reemplazara a su mamá? Su mamá parecía estar en una agonía indescriptible diciendo que duele. Tuve el mal presentimiento de que esta no era una contracción de parto ordinaria. Le dije que fuera inmediatamente a la casa de al lado en busca de ayuda y me subí a un taxi 10 minutos después. Llegué a la casa de mi hija y encontré a los paramédicos realizando un masaje cardíaco. Pronto encontraron un hospital que la llevaría y la transportaron al hospital. Por favor, sálvala. No podía dejar de temblar mientras calmaba a mi nieto, quien estaba llorando y abrazándome, pero mi deseo no se hizo realidad. Soy Rena, una ama de casa de 5 años. Mi esposo se alejó repentinamente hace 2 años y yo vivo sola. Mi esposo era un hombre amable y casi nunca peleamos durante nuestros 35 años. Del matrimonio éramos felices juntos, pero la pérdida de mi esposo fue una gran carga para mí. Tengo un hijo y una hija, ambos casados e independientes. Mi hijo y su esposa viven fuera del estado y los veo solo ocasionalmente. Mi hija Ren y mi nieto de 5 años viven a 10 minutos en auto y solían visitarme. Mi nieto Ley es de piel clara, tiene ojos grandes, es lindo como una muñeca y se parece a mi hija cuando era pequeña. El esposo de Ren, Kiria, era un maestro de la sala de estar de la escuela secundaria. Era 10 años mayor que Ren. Tenía buen aspecto como actor y a menudo era popular entre las estudiantes en una reunión de la escuela secundaria después de graduarse. Estaba feliz de que su primer amor se hiciera realidad. Sin embargo, aunque mi hija parecía feliz por un tiempo después del matrimonio, las cosas comenzaron a ir un poco diferentes después del nacimiento de su hijo. Parece que desde el comienzo de su matrimonio él había sido autoritario en casa. Como ella era maestra y estudiante, ella parecía pensar que eso estaba bien para él porque él era a quien amaba y se casó. Sin embargo, después del nacimiento de su hijo, Kiria comenzó a invitar estudiantes a su casa en sus días libres para enseñarles cómo estudiar y ellos. Me casé justo después de la universidad y me convertí en una completa ama de casa. Muchos de mis amigos disfrutan de su juventud, pero paso mis días sirviendo a mi esposo como ama de llaves. Es algo terrible decírselo a una niña, sin embargo. Esperaba que Ren hiciera lo mejor que pudiera porque ella ya tenía una hija y era una madre a pesar de que era joven. Sin embargo, parece que la vida diaria de mi hija era mucho más dura de lo que pensaba. Si tan solo hubiera escuchado la historia de mi hija con más detalle en ese momento, si tan solo hubiera visitado la casa de mi hija con más frecuencia, aunque pareciera descarada, no tendría el arrepentimiento que tengo hoy. Seguiré arrepintiéndome con mi hija hasta el día que muera. Ahora volvamos a la historia. Ella empezaba a sentir que ella y su esposo no se llevaban bien y estaba considerando divorciarse, pero ella nunca había trabajado y tenía una hija pequeña, así que quedó atrapada en medio de la nada, donde incluso descubrió que estaba embarazada de su segundo hijo. Tengo la sensación de que la vida con Kiria ya no va a ser fácil. ¿Lo odias? ¿No es así entonces? Porque mi padre siempre fue tan amable y cálido. Pensé que todos los maridos eran así, pero hay algo diferente en él, por supuesto. Hay todo tipo de personas. Menos tú. Voy a tener un segundo hijo, así que ¿por qué no esperas y verás? Dije que no sabía que me arrepentiría de esas palabras por el resto de mi vida. Mi esposo siempre decía que Ren haría lo mejor que pudiera incluso si ella excede sus límites, así que no la presionemos mucho. Recordando esto, tuve un mal presentimiento sobre ella, pero traté de cuidarla lo mejor que pude. Sin embargo, mi mal presentimiento resultó ser cierto. Cuando mi hija estaba en su 8º mes de embarazo, algo sucedió terrible. Mamá dice que va a tener un bebé. Ayúdame, abuela, abuela. De repente, en medio de la noche, recibí una llamada telefónica de mi nieta de 5 años. Papá no está ahí. Sí, mamá dijo que le duele la barriga y él dijo que estaba exagerando y se fue cuando le pedí que reemplazara a su mamá. Su mamá parecía estar en una agonía indescriptible diciendo que duele. Entré en pánico al saber que el paciente Ren estaba en este estado. La abuela se irá ahora. Hasta entonces que la abuela y el abuelo de al lado vengan, ¿vale? Le dije a mi nieto, recordando que mi hija me había dicho que la pareja de ancianos de al lado eran amables y cuidaban muy bien de mi nieto.
Lei parecía estar a punto de llorar, pero estaba haciendo todo lo posible por contenerlo. Salté apresuradamente a un taxi cuando llegué. Por favor, sálvala. Todo lo que pude hacer fue orar mucho. Pronto se encontró un hospital y cuando la ambulancia comenzó a trasladar a mi nieto y yo viajamos con él al hospital. Mi hija logró volver a la vida, pero tanto ella como su bebé estaban en una condición crítica y se realizó una cirugía de emergencia ya que el tiempo era esencial. Antes de la cirugía los médicos me preguntaron si había sufrido un golpe en el abdomen, pero no sabía y no pude responder durante la cirugía. De mi hija llamé a mi yerno. Lei varias veces pero nunca logró pasar. No tuve más remedio que sentarme en el sofá frente al quirófano y esperar a Lei y a mí. Ella estaba temblando, así que me quité el abrigo, lo colgué y la abracé. Fue genial. ¿Pudiste llamar a la abuela cuando felicité a mi nieto por eso? Él dijo que mamá me enseñó a llamarla cuando estábamos jugando juegos telefónicos, ahora que lo pienso. Una vez me llamó. Me impresiona que recordara cómo hacer una llamada telefónica en ese momento, incluso Le, de 5 años, hizo todo lo posible para ayudar a su madre. Estaba tan enojada con Kiria por no contestar el teléfono, sin importar cuántas veces lo llamé. Me preguntaba qué estaba haciendo. Abuela, ¿sabes? Un poco sobre la situación cuando su madre colapsó. Me quedé asombrado al escucharlo. Si es cierto es un asunto serio. Finalmente Lei se veía cansada y se quedó dormida apoyándose en mi. Ren no recuperó la conciencia después de eso y el médico nos dijo que ella estaba en una condición peligrosa. Así que decidí llevar un corte a la habitación de Ren en el hospital para poder atenderla. Tranquila me acosté y la dejé con mi hijo y su esposa por un tiempo para que todos pudiéramos quedarnos en mi casa. Al día siguiente Ren no recuperó la conciencia. Él llegó a la habitación del hospital temprano en la mañana. Tomó la mano de Reni. Siguió llamando a mami en su oído y luego, al tercer día, quien había estado inconsciente de repente abrió los ojos. Entiendo, está bien, Ren. Solo aguanta y recupérate. Ren asintió levemente. Mami Lei, mami siempre estará contigo Lei. Gracias mamá. Ren la conciencia desapareció nuevamente. Los médicos y enfermeras corrieron al hospital para comenzar el tratamiento, pero ella nunca recuperó la conciencia. Aún así no pude evitar creer que Ren se recuperará. Sin embargo, 2 días después, Ren falleció silenciosamente. Estaba en lo más profundo del dolor, pero no pude. No dejes de pensar en lo que me había dicho y en las últimas palabras de Ren. Ren estaba tratando con todas sus fuerzas de no darle el niño a mi yerno. Debe haber una razón para eso. Todavía no puedo comunicarme con mi hijo. Cuñado, le he dejado muchos mensajes de voz pero no los escucha. He decidido ir a casa de mi hija y mi yerno a preparar el funeral y a cambiarle la ropa a Le. Mi hijo y su mujer también van a quédate aquí un rato para que puedan cuidar a Lei. Entré a la habitación con el duplicado de la llave que me había dado mi hija y escuché a un cachorro murmurar. Recuerdo que ella me dijo que empezó a tener un cachorro porque Lei quería uno. Su nombre es Blanco porque tiene un pelaje tupido de color blanco puro. 5 días después de que Ren colapsara. Estoy seguro de que ella debe haber tenido mucha hambre. Afortunadamente teníamos mucha agua a mano. La comida también parecía estar bien ya que el comedero automático estaba instalado. ¿Tú también la extrañaste? De repente. Noté algo cuando miré el comedero. También recordé algo más y cuando abrí el cajón de la cómoda de mi hija encontré lo que quería allí. Era el diario de Ren. Eso era. Nunca lo perdonaría. Había estado haciendo preparativos para el día de un amigo. Celular que había estado guardando y de repente escuché a mi yerno maldecir. Oye, ¿me estás escuchando al menos? Respóndeme. Mi hija se fue. ¿Quién eres? Después de un momento de silencio preguntó tímidamente. ¿Te refieres a mi hija Leydon? No me digas que ella se fue. Parecía estar en shock, creyendo erróneamente que Lei se había ido porque era cierto que amaba tanto a su hijo. Con ella el bebé en mi estómago estaba haciendo lo mejor que podía para sobrevivir en la incubadora. Pensé que estaría feliz por eso, pero salió sonando todo gruñón. Incluso si solo el bebé sobrevive, ¿quién lo va a cuidar? Yo criaré a tu hijo para ti. La anciana se empieza a reír al otro lado del teléfono preguntándose qué estaba pensando. De todos modos el funeral está por comenzar. Ven aquí ahora mismo. Le dije dónde se iba a realizar el funeral y apareció todavía
vestido con su ropa elegante. De su viaje camisas polo a rayas jeans y maletas de color rojo brillante sí, como si hubiera estado de viaje en algún lugar. Los dolientes se sorprendieron al ver lo que parecía como si hubiera estado de viaje en algún lugar. Lo siento, estaba en un viaje de negocios durante una semana, estaba en el trabajo así que mi teléfono celular estaba apagado. ¿Quieres decir que has estado fuera de la ciudad jugando con tu aventura? Parecía haber entendido mi sarcasmo y puso excusas con una mirada deri. En sus ojos no lo hice, solo me cambié de ropa para poder descansar bien en el tren bala. No sé eso y qué pruebas tienes de que te estoy engañando. Metí el diario de mi hija debajo. No digas tonterías, me equivoqué en algo, yo no hice nada, él está tratando de mantener un estricto control sobre la situación. Muchos dolientes estaban prestando atención a nuestro intercambio. Pronto llegó el momento del discurso principal y recibí un micrófono del personal de la funeraria. Gracias por asistir hoy al funeral de mi hija Ren. Ella era una niña tan dulce y maravillosa, estaba ansiosa por el nacimiento de su segundo hijo pronto, pero fue ese hombre quien le quitó la vida a Ren. Kiria parecía haberse calmado una vez que comenzó a hablar delante de todos, pero como era de esperar, su cara se puso roja brillante. Ya es suficiente, ni siquiera tienes pruebas adecuadas. Si sigues insultando a la gente, te demandaré. Lo ignoré mientras seguía ladrando como un perdedor y haciendo señales al personal. Luego, la película conmemorativa comenzó a reproducir una foto de mi hija cuando nació en la ceremonia de ingreso a la escuela primaria con su uniforme de secundaria. Todos están llenos de sonrisas, lo que hace que se me llenen los ojos de lágrimas. Brazo en un hotel estaba metido en el diario de Ren. Al ver esto todo el lugar comenzó a zumbar. Vamos, no es más que una aventura, soy popular, ella es mi antigua alumna y todavía está en la universidad, así que voy a asumir la responsabilidad y casarme con ella. Estaba desesperado. Volvió a abrir la boca y admitió haber tenido una aventura y parece preferir a las mujeres jóvenes. ¿En cuántos de sus estudiantes participó? ¿Cómo puedo volver a casarme con alguien que va a estar tras las rejas ahora? ¿Realmente no lo entiendes? ¿Vieja? No te pueden atrapar por algo tan simple como engañar a tu esposa. Entonces sonó una voz fuerte. Lloró, le dolía el estómago. La habitación quedó en silencio como si la hubieran bañado con agua cuando mi nieto dijo esas palabras. En ese momento la pantalla de diapositivas cambió a un videoclip exactamente como la escena que mi nieto había descrito. Además, Kiria empujó hacia abajo a Lee y él ignoró su sufrimiento. Mi nieto lo persiguió diciendo, «Salva a mi mamá». Mientras gritaba y era un espectáculo espantoso, no pensé que ella iría al otro lado así. Dame un respiro, nunca te perdonaré, de ahora en adelante vivirás el resto de tu vida en las profundidades del infierno o no. Eventualmente alguien en el lugar llamó a la policía y se lo llevaron. Luego lo llevaron y lo pusieron tras las rejas. La sentencia debería ser bastante larga por el delito de violar a mi hija y quitarle la vida. Además, solicité manutención para mis 2 hijos de a él. Sus padres le pagaron por adelantado. Para los nietos dijeron que no importaba lo que lo obligarían a pagar una vez que saliera de la cárcel. Ahora vivo con mis 2 nietos y mi hijo mayor y su esposa. El hijo mayor y su esposa que no tienen los niños aman a mis nietos como si fueran suyos y están en proceso de adoptarlos. Por supuesto, nuestro cachorro Wite vive con nosotros. Espero sinceramente que podamos vivir felices como una familia de 5 y espero que podamos vivir felizmente para Ren también.